¿Por qué siempre me miran a mí? ¿Por qué siempre Porque me sos la carismática. Claro, porque sos la que va a hacer el entre. Bueno. Yo les traje un tema, a ver qué opinan. Para que hablemos hoy, vamos a hablar sobre la poca planificación que hay en este país sobre la muerte. Es un tema polémico. Muy polémico. Polémico. Yo creo que el problema más difícil con este tema es el contacto, ¿no? Con la... Uy, toqué el micrófono, quizás arruiné todo. El contacto con la propia mortalidad, ¿no? Que pensar en la muerte de uno o pensar en la muerte de un familiar y ponerse en serio a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mejor creer que eso es el problema que tiene otra gente, ¿no? Como que si la casa de sepelio fuese para otras personas. Sí, es como de eso no se habla, o una frase que a mí me ha tocado escuchar en mi propia familia es cuando se hablaba de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este departamento o con esta casa el día que ya no estés? Y la respuesta es, ay, me estás matando en vida. Claro, Sí, totalmente. Yo creo que es muy difícil para cualquiera de nosotros enfrentar la realidad de que en algún momento no vamos a estar. Pero es algo que va a pasar de cualquier manera, con lo cual, qué mejor que llegar lo mejor preparados posible a ese momento. Y esto no quita que no duela, que no se sufra, pero no sé, creo que hay formas de facilitarle un poco la vida a los que todavía se quedan. igual hablamos de nuestra propia muerte porque quizás alguien te puede decir, a mí qué me importa, cuando yo me muera, me morí y no es mi problema. ¿Por qué me voy a hacer en vida un problema? La famosa frase esa, de no me preocupé por nacer, no me preocupo por morir. Pero bueno, el tema es que quedan otras personas, ¿no? O sea, también es qué le querés dejar a tus seres queridos, siempre y cuando tengas seres queridos, ¿no? Pero bueno, esa es una forma de mirarlo, es dentro de uno, qué es lo que le quiere dejar, que Bodoque le quiere dejar a otro. Y también después la otra mirada que puede haber es, bueno, está bien, el que no se preocupa por nacer y no se preocupa por morir y toda la vaina, pero de la misma forma que una mamá prepara el cuarto para el hijo por nacer, bueno, quizás un hijo le toca preparar el entierro de un padre por morir, ¿no? O sea, Sí, totalmente, porque después de la muerte hay determinadas consecuencias desde lo jurídico que hay que afrontar y más allá de que la persona ya no esté, la familia va a tener que afrontar estas cuestiones y bueno, la planificación siempre es buena, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, me parece. Sí, totalmente. Y más allá de que, a mi modo de ver, es válido también la decisión de no ocuparse, sí está bueno, aun cuando uno decida no ocuparse, saber qué es lo que está decidiendo, conocer qué viene después y bueno, y si después decís no elijo nacer, no elijo cómo morir, bueno, listo, está bien, pero sabés que se trata de estas cuestiones. claro, pero estas cuestiones, ¿ves? Es como estas cuestiones. Pero ¿cuáles son las cuestiones? Porque yo creo que salimos ahora a la calle y le preguntamos a una persona, che, podemos hablar de tu muerte, primero que se espanta, que no quiere hablar de eso, pero después ponele que lo conseguimos, que una persona dice, bueno, ok, me voy a sentar a hablar, a ponerme en contacto con mi mortalidad, con el mundo que va a existir después de que yo no exista, y le preguntamos, ¿qué temas te parece que son los temas que conciernen a esto, a tu mortalidad? Y esa persona quizás te dice, bueno, los bienes. O quizás te responde, los bienes, pero no tengo ninguno. O lo tengo ya resuelto. Y hay otras cosas, ¿no? Como que hablamos estas cosas, esto, todo, un eufemismo, una vaguedad, que para mí tiene que ver con esto, de no querer meterse en el tema. Entonces, bueno, el primer tema que hay que pensar cuando una persona quiere empezar a decir, bueno, si yo el día de mañana no estoy por X razón, tengo que ordenar las cosas. Primer tema que se viene a la mente, los bienes. ¿Y después? Bueno, después hay otros factores a tener en cuenta. Obviamente los bienes es lo primero que pensamos cuando los hay. Cuando no los hay, bueno, no es un problema. Pero otro punto importante, a mi criterio, es aquellas familias en las que hay personas con discapacidad, ¿no? Creo que esos padres vienen con una carga emocional muy compleja y es bueno prever el futuro porque, bueno, tarde o temprano a todos nos va a llegar el momento de partir y dejar a nuestro hijo o hija con discapacidad a la deriva es un tema muy complejo.
cómo se nota nuestra carga, ¿no? De que trabajamos con ese segmento, personas jubiladas con hijos discapacitados a su cargo. Pero, bueno, ¿y qué te parece que hay que Quizás hacer? lo que se puede planear es cuestiones vinculadas a los bienes, poder determinar la capacidad de esta persona y dejarle a algún familiar o amigo como apoyo para que pueda tomar decisiones, o inclusive, dependiendo de la discapacidad, por supuesto, la posibilidad de que haya algún tipo de internación en algún hogar o demás, ¿no? Sí, principalmente, bueno, lo que decían, dejar bien estructurado el sistema de apoyo económico para estas personas y por el otro lado el apoyo personal. Tengamos en cuenta que las personas con discapacidad, no voy a decir todas las personas con discapacidad porque hay algunas discapacidades que no requieren apoyos de terceras personas, pero hay otras discapacidades que sí, particularmente las discapacidades en torno a deficiencias intelectuales, como podría ser una persona con síndrome de Down, con deterioro cognitivo de cualquier estilo, con incluso también discapacidades motrices fuertes. Tal cual. Entonces, ese tipo de personas siempre van a requerir de apoyos de terceros. Dejar establecido o por lo menos previsto qué personas van a continuar con el cuidado de nuestro familiar con discapacidad es algo que obviamente quita peso. Pero ¿quiénes pueden ser las personas que queden en apoyo? En principio se puede establecer por un acuerdo, obviamente hay que tener en cuenta que la tarea de tutor de una persona con discapacidad es en principio una tarea remunerada. Entonces, por eso empecé hablando de dejar previsto y armado el sistema de apoyo económico, porque sin dinero no vamos a ningún lado. Pero si tiene el hermano, que el hermano le va a cobrar por cuidarlo. Lo que pasa es que vos ahí tenés un deber moral, sí, pero un deber legal, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque el hermano es responsable hasta cierta medida. Vamos a poner el ejemplo de un hermano. Y si ese hermano tiene familia, niños pequeños, de los cuales debe hacerse legalmente responsable. Claro, no tiene capacidad económica porque también tengamos en cuenta que una persona con discapacidad requiere prestaciones y cuestiones que muchas veces son costosas, incluso también pensar en una posible cobertura médica futuro. Uy, te quiero preguntar sobre eso, lo dejo ahí medio tecleando, porque prestaciones, digo, ¿qué pasa con la persona que venía con un apoyo de obra social o de prepaga que le pagaba el progenitor que acaba de fallecer? ¿Dónde queda eso? Pero terminemos primero el tema del apoyo. Entonces, hablamos del hermano que tiene una obligación moral de la cual puede hacerse cargo o no. ¿Ok? También puede pasar que no sea que haya un hermano que no se quiere hacer cargo, sino que directamente no haya un hermano. Claro. Porque también estamos hablando de que quizás son personas que ya llegaron a un momento de la vida donde otras personas más que eran sus cogeneracionales se fueron también del mundo despacito, ¿no? Entonces, bueno, y ahí, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Dónde queda? Bueno, en líneas generales, lo que sucede mayoritariamente en los casos donde, por ejemplo, se presenta ante la justicia un proceso de determinación de la capacidad, que es el proceso en el marco del cual se establece si esa persona requiere o no requiere personas de apoyo y en tal caso se designa persona de apoyo. Si no hay nadie en el grupo familiar, en el núcleo familiar que pueda cumplir ese rol, el Estado designa personas de apoyo de oficio, que como dije, es un trabajo remunerado. ¿Y si no tengo plata? Y si no tenés plata, en última instancia, se debería hacer cargo el Estado. Pero es todo un camino bastante complejo, porque el Estado siempre va a buscar, primero que nada, escindirse de la responsabilidad de pago. Claro. Entonces, eventualmente sí, el Estado tiene la obligación de cubrir, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad, porque en nuestro país tenemos que tener en cuenta que el Estado es el garante último de todas las prestaciones relacionadas a la salud. El cuidado de las personas con discapacidad es una prestación más de salud. Y un amigo de un tío del alma se podría hacer cargo de esta persona si quisiera. Sí, si quisiera, por supuesto que podría hacerse cargo, pero también tendría derecho a percibir un honorario por ese hacerse cargo. ¿Y de qué va a ser responsable? Porque digo, también pasa, ¿no? Que
el tío del alma se compromete a algo y después se da cuenta de cuál es la realidad económica y además de costo físico, mental de la propia persona, darse Sí. cuenta de... Porque una cosa es tener un sobrino del alma que uno ve cada tanto y reconoce algunas cosas desde la lejanía, y otra cosa es ya pasar a hacerse cargo y realmente enfrentarse con el costo económico, emocional, mental, de salud que implica tener una persona que está totalmente a tu cargo y que tiene una dependencia mayor a la de cualquier otra persona que pueda tener una dependencia, porque está incapacitada de algunas cosas. Bueno, ahí te voy a contar qué pasa, como debería ser y lo que pasa en la realidad. Para que una persona tenga legalmente a su cuidado otra persona, o sea, saliéndonos de los estándares normales de padre-hijo, hijo-padre, ¿sí? Para que otras personas estén legalmente a cargo, tienen que pasar por el proceso de determinación de capacidad y tienen que ser designadas judicialmente como responsables de esa persona. En ese carácter, el juez es el que termina por decir, bueno, para estos actos, esta persona necesita apoyo, para estos actos puede valerse por sí mismo. Vamos a poner el caso más extremo, que es el de incapacidad total, en donde se requiere de una persona para todos los actos de la vida civil. El designado, la persona designada judicialmente, va a ser plenamente responsable por todos los actos que esa persona tenga que llevar a cabo en su vida civil. Puede ser trámites ante la administración pública, trámites ante su obra social o prepaga, pago de impuestos, lo que fuera. Y responsabilidad civil y penal, si esta persona, como los casos que salieron ahora... Responsabilidad civil en principio. La responsabilidad penal no es transferible en casi ningún caso en nuestra organización estatal. Pero después te cuento lo que pasa en la vida real. Y lo que pasa en la vida real es que la gente no pasa por la vía de la justicia y, como vos decís, el tío que te conoces de chiquito y nada, decide hacerse cargo. Y decide hacerse cargo en las medidas de sus posibilidades. En la medida de sus posibilidades, ayuda, va, le hace las compras, capaz lo lleva al médico, y no mucho más que eso. Claro, y el día no que el tío no pueda más, el día que el tío no pueda más, no puedo más. Claro, por eso ahí la importancia de lo que decíamos, ¿no? La necesidad de planificar estas cuestiones y más en casos complejos como los que estaba comentando Jime. Bueno, yo que tengo la formación de mediadora, me parece que lo que es fundamentalísimo es hablar. O sea, Totalmente. Pero no estamos muy acostumbrados, ¿no? Los argentinos a hablar de estos temas. Es muy difícil afrontarlos. Pero no solo hablar del tema como estamos hablando ahora, sino que si vos sos una persona que ya pasó la jubilación, que tiene un hijo a su cargo, una discapacidad que depende en gran parte o totalmente de vos, y vos en tu cabeza tenés pensado que el tío, el hermano, el primo, el amigo, no sé, se va a ocupar, tener la conversación con esa persona de si se va a ocupar o no, no asumir, porque por lo que estamos hablando con Jimé, es un montón de cosas las que asume como responsabilidad, implica un proceso penal para que las cosas, perdón, proceso penal no, pero un proceso civil para que eso realmente funcione y después pueda ser operativo. Y a mí me parece que es fundamental tener esas conversaciones. Y me imagino que si no podemos tener la conversación así abierta de qué va a pasar cuando me muera, menos va a estar la conversación de, che, mirá que cuando yo me muera, la idea es que vos te ocupes de Juancito. Claro, es como que si hay hermanos, uno da por hecho que se van a ocupar los hermanos y se va en paz. Pero bueno, como decía Jime, esto conlleva una carga no solo emocional, sino también económica muy pesada que además, no todos pueden afrontar. Pero agrego un dato, también hay una carga que en la sociedad se impone, porque después, ¿qué pasa? No se charlan estas cuestiones y asumimos que a Juancito lo va a cuidar su hermano el día que no estemos, y la sociedad, cuando el hermano de Juancito no se ocupa porque no puede, no porque no quiera, sino porque por circunstancias no puede, es, mira qué hijo de puta, el hermano de Juancito, mira cómo lo está dejando en banda, mira cómo descuida al hermano pobre, discapacitado el hermano. Y esto pasa un montón, y es un flagelo enorme
cosas que son evitables o por lo menos que se pueden llegar a contener desde el habla que vos mencionabas. Tal cual, es que yo me imagino la situación, ¿no? Supongamos que está este hijo discapacitado, esta madre que tuvo 2 hijos, uno que quedó a su cargo por la discapacidad y otro que no. Y ese hijo, el que no es discapacitado, planeó irse a vivir a otro país, cosa que está bastante de moda desde varios años, no es algo nuevo, ¿no? Y después me imagino la pelea, ¿no? La tensión familiar de cuando el hijo dice, che, conseguí el pasaporte de la Unión Europea, me voy a ir a vivir a fin de año. Y la madre que asumía que el hijo iba a quedarse sosteniendo aquello que ella sostiene hoy por hoy cuando ella no esté. O sea, digo, es necesario esas conversaciones porque cada uno es protagonista de su propia vida y tiene su propio proyecto de vida. Entonces, esta madre decidió tener de proyecto de vida, decidió, le tocó y lo aceptó todo, a cuidar a este hijo discapacitado por vida, pero puede ser que el hermano, su proyecto de vida sea formar su propia familia o su propia realidad ajena de esa maternidad que asumió la madre. Es re polémico lo que estoy diciendo, yo sé que es re polémico. Es difícil. Pero es es real. que hay que abrir, porque si no suceden estas cosas, ¿no? Es pensar lo que el otro va a creer, que lo va a aceptar, y después no sucede. Y lamentablemente, cuando esa madre ya no esté y ese hermano no pueda responder, ¿qué va a pasar con la persona con discapacidad, ¿no? Que al final del día es el que nos importa proteger. O sea, punto número 1, podríamos decir, lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos un hijo con discapacidad es, antes que pensar de los bienes y todo, para mí es quién se va a ocupar o a qué sistema de apoyo lo voy a dejar a esta persona que necesita de alguien más para poder Totalmente. Creo resolver. que ese es el primer paso, la posibilidad de expresarlo, de hablarlo en familia o con amigos, dependiendo cada grupo familiar, ¿no? De plantear. Esto termina siendo un problema a resolver, no porque la persona con discapacidad sea un problema, sino que en algún momento no vamos a estar y va a quedar un poquito a la deriva, entonces empezar a tomar estas decisiones y creo que, como bien decís, Maca, el primer paso es hablar. Sí, Es el primer paso para poder desatar el nudo, ¿no? Bueno, yo lo que les propongo es dejemos este tema acá y para la próxima lo que estaría bueno hablar es qué pasa con la cobertura de salud. Bueno, ese es un tema Un temón, ¿no? complejo, pero muy interesante. Bueno, entonces los invito a que dejen sus comentarios, que se suscriban al canal, que le den like al video, todas las cosas que ustedes ya saben que toda la gente que transmite por acá quiere. Y nos vemos la próxima.